Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver hoy un vídeo sobre el núcleo en división. Recuerda que en el núcleo hemos distinguido entre un núcleo interfásico, un núcleo que no está en división, es decir, que está durante el periodo de tiempo que dura la interfase, y ahora vamos a ver un núcleo en división. En este núcleo en división lo que vamos a ver son los cromosomas. Bien, aquí podéis ver una imagen de la mitosis que trataremos más adelante, pero los protagonistas de este proceso, de esta mitosis, son los cromosomas. Perdón. Bueno, acordaros que la cromatina era una fibra formada por ADN y proteínas histónicas y no histónicas. A esto también le llamábamos fibra de cromatina de 100 Armstrong, 10 nanómetros o collar de perlas. Durante el ciclo celular, concretamente durante una fase que llamamos fase S, la cromatina lo que va a hacer es que se va a duplicar, ¿vale? La cromatina se duplica y se condensa. Se va a condensar para formar las estructuras de los cromosomas y una vez que se ha condensado se va a producir una duplicación para más tarde volverse a compactar muchísimo más y formar esas estructuras que conocemos como los cromosomas. Realmente este brazo entero del cromosoma es igual que este, ¿vale? Esto correspondería a esta fibra de cromatina y este brazo de aquí correspondería a esta fibra de cromatina. Se ha producido la duplicación. Los cromosomas realmente solamente son visibles al final de profase y durante la metafase. Podemos ver ahí los cromosomas formados por estos dos brazos, dos cromátidas que veremos ahora a continuación. Bien, eso es un cromosoma visto a un microscopio electrónico, una imagen tridimensional, ¿vale? Una creación, realmente es. ¿Qué vamos a distinguir en un cromosoma? Bien, pues un cromosoma realmente su función básica es transferir la información genética contenida en el ADN de la célula madre a las células hijas mediante el proceso de duplicación previa, ¿vale? Pero el ADN de los cromosomas se encuentra inactivo. ¿Por qué? Porque se encuentra fuertemente empaquetado, se encuentra fuertemente compactado y no se puede transcribir para dar lugar al ARN. Lo único, su función es pasar información genética a las células hijas, pero no se va a poder leer. En algún caso puede haber transcripción, por ejemplo, en ciertos cromosomas gigantes que tienen centenares de copias de ADN juntas, o en los cromosomas plumulados o en escobillas que tienen algunos anfibios. ¿Qué vamos a distinguir en un cromosoma? Bueno, antes de nada, ¿de dónde viene el nombre de cromosoma? Cromo es de color y soma de cuerpo, porque se tiñen con colorantes básicos, de ahí su nombre. En un cromosoma vamos a distinguir dos cromátidas paralelas e idénticas. Aquí tenemos una cromátida y aquí tendríamos la otra cromátida. Cada cromátida procede de la compactación hasta el nivel de espirales de rosetones de una hebra de ADN lineal. Tiene forma de bastoncillo con los extremos más o menos redondeados. Las dos cromátidas de un cromosoma son idénticas, es decir, esta cromátida y esta cromátida son idénticas porque resultan de la duplicación del ADN. Por eso se las llama también cromátidas hermanas. Esta es la cromátida hermana de esta. Bien, los extremos de los cromosomas se denominan telómeros, ¿vale? Desempeñan una función muy importante para su estabilidad, pues impiden que se pierda información genética en el momento de la duplicación y la agregación de los cromosomas entre sí. Las dos cromátidas de los cromosomas, si os dais cuenta, están unidas por un punto que se denomina constricción primaria o centrómero. Es una región estrangulada en la cual las dos cromátidas se mantienen unidas. Esta constricción divide el cromosoma en dos brazos, que en el caso de que no sean iguales se llaman brazo P o brazo corto y brazo Q o brazo largo. En este caso, fijaros cómo esta constricción primaria de centrómero va a dividir cada cromátida en un brazo corto y en un brazo largo, ¿vale? Los brazos los distinguimos en cada cromátida. Es decir, esto es una cromátida, esto es otra cromátida, este es el brazo de una cromátida y ese es el otro brazo de la otra cromátida. Este es el brazo P o brazo corto y este es el brazo Q o brazo largo. Asociado al centrómero vamos a encontrar o se va a localizar el cinetocoro. Se trata de un complejo proteico, es decir, de proteínas, en el que se van a insertar los microtúbulos cinetocóricos del uso mitótico durante la mitosis y la meiosis. Vamos a distinguir también una constricción secundaria, que veis aquí.
La construcción secundaria es un estrechamiento de las cromátidas que aparece en el brazo corto de algunos cromosomas y que no llega a dividirlo en dos brazos. La construcción secundaria marca la posición de la región del organizador nucleolar, es decir, la región NOR. Esa zona se corresponde con la localización de las secuencias de ADN que contienen información para producir el ARN ribosómico y organizar el núcleo de los núcleos hijos en la telofase. Los satélites, como el que vemos aquí, ¿vale? El ratón aquí, este de aquí, son segmentos esféricos del extremo del cromosoma, más o menos grandes, delimitados por la construcción secundaria. También vamos a encontrar unas bandas. Las bandas son franjas de las cromátidas que presentan diferentes intensidades de coloración. Su distribución a lo largo de las dos cromátidas hermanas es idéntica y específica para cada tipo de cromosoma. Los pares de cromosomas homólogos tienen el mismo patrón y distribución de bandas, como veremos ahora. Vale. Bueno, pues aquí tenéis más información, lo tenéis en el texto, sobre lo que es un centrómero, los telómeros o extremos de los cromosomas que tienen que ver mucho con el envejecimiento celular y el cáncer. Lo explicaremos más adelante cuando veamos un poco la ingeniería, la genética molecular, mejor dicho. El cinetocoro, que son esas regiones en donde se localizan o donde se van a unir o insertar los microtúbulos del cinetocoro. Bien. Aquí, si os dais cuenta, tenemos un cromosoma anafásico, es decir, que ha perdido una de las cromátidas. Ya veremos cuando se separan las cromátidas en anafase. Y aquí tenemos un cromosoma metafásico. Recordemos las partes más principales, que son las dos cromátidas, el cinetocoro, la construcción primaria o centrómero, ¿vale? Que va a dividir a la cromátida en dos brazos, ¿vale? Este es un brazo y este es otro brazo. Podemos encontrar una construcción secundaria que acaba en satélite y los extremos de los cromosomas que se denominan telómeros, ¿vale? Aquí tenemos un cromosoma anafásico, solamente una cromátida, pero recuerda que la misma información que hay en esta cromátida es la misma información que hay en esta cromátida de aquí. Según la posición del centrómero, vamos a distinguir 4 tipos de cromosomas. El metacéntrico, que es el primero que tenéis aquí, el centrómero se localiza a mitad del cromosoma y ambos brazos presentan prácticamente la misma longitud. El submetacéntrico, el centrómero se sitúa próximo al centro, de forma que un brazo es, pues eso, ligeramente más largo que el otro. Los acrocéntricos, el centrómero es muy excéntrico, con lo cual uno de los brazos, el brazo P, es muy corto respecto al brazo Q, que es más largo. Y luego los telocéntricos, el centrómero se localiza próximo al extremo del cromosoma, de modo que solo se aprecia uno de los brazos y el otro es, podemos decir, casi inexistente. Bueno, conceptos muy importantes que tienes que recordar. Lo que son células somáticas respecto a células sexuales. Las células somáticas, soma quiere decir cuerpo, son cualquier célula del cuerpo, desde un hepatocito, una célula epitelial, una neurona. Y las células reproductoras sexuales son las que, los gametos, las que van a dar lugar a los óvulos y a los espermatozoides. También tenemos que distinguir lo que es una especie o una célula o un organismo diploide respecto a una especie o una célula o un organismo haploide. Una especie de diploide es la que tiene dos juegos de cromosomas idénticos. Esos dos cromosomas que son idénticos, es decir, que tienen en principio, bueno, tienen los mismos genes, pero no tienen por qué tener la misma información, uno de ellos es del padre y otro de la madre, son cromosomas homólogos, es decir, tienen información igual o diferente, pero sobre los mismos caracteres. Quiere decir, estos dos cromosomas homólogos, quiere decir que si aquí en esta posición está el gen para el color de ojos, aquí también está el gen para el color de ojos. Pero si aquí pone azul, aquí no tiene por qué poner azul. Puede ser igual, entonces serían homocigóticos, pero puede ser diferente. Por ejemplo, aquí poner azul y aquí poner verde, y serían heterocigóticos. Bien, autosomas son los cromosomas no sexuales. En humanos vemos que son 44 los cromosomas no sexuales. Y los heterocromosomas son los cromosomas sexuales. En las hembras, los cromosomas de mamíferos, los dos cromosomas sexuales son idénticos, son XX, y en los machos son X e Y, uno más grande que otro.
El término heterocromosomas, lo pongo aquí, proviene de que estos cromosomas permanecen condensados total o parcialmente como heterocromatina en el núcleo interfásico. Recuerda el corpúsculo de Barr que vimos, ¿vale? Bien, aquí tenemos dos cromosomas homólogos. Recuerda que los cromosomas homólogos son aquellos que tienen la información igual o diferente sobre los mismos caracteres. Es decir, que si aquí en este homólogo pone color de pelo, aquí en esta cromátida pone también color de pelo. Pero aquí puede poner rubio, aquí puede poner moreno. ¿De acuerdo? Si es para el color del guisante, pues a lo mejor aquí pone amarillo. En la cromátida hermana, por supuesto, pone amarillo, porque son una fotocopia, pero en la cromátida del cromosoma homólogo, si aquí pone amarillo, aquí viene el carácter para el color de la semilla, pero no tiene por qué ser amarillo, puede poner verde, ¿vale? Aquí daros cuenta la gran diferencia. Un cromosoma con sus dos cromátidas hermanas, otro cromosoma homólogo con sus dos cromátidas hermanas, ¿vale? Un cromosoma nos lo ha dado nuestro padre y otro cromosoma nos lo ha dado nuestra madre. Bien, el número de cromosomas es diferente en las especies. Hay individuos como los humanos, no el hombre, aquí esto no me gusta nada, porque es tanto el hombre como las mujeres, es decir, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas, es decir, el número de cromosomas es constante para cada especie y no guarda ninguna relación con la complejidad evolutiva del organismo. Fijaros, por ejemplo, que el perro tiene 78 cromosomas, el gato 38, la vaca 50, o por ejemplo la cebolla o el ajo 16. Bueno, estas son especies sudamericanas, o el ratón que tiene 42 cromosomas. ¿Vale? Esto que veis aquí es un ideograma. El ideograma, también conocido como cariograma, es un esquema o dibujo a escala del cariotipo de una especie en el cual se incluye el patrón de bandas obtenido por tinción diferencial. En los ideogramas se suele dibujar una sola de las cromátidas hermanas de cada cromosoma metafásico. En el caso de las células diploides se presenta un solo cromosoma de cada pareja. En este caso, daros cuenta que es un ideograma humano, podemos ver los 22 cromosomas que no son sexuales y tenemos los dos sexuales. Es decir, nos faltarían los otros 22 cromosomas, serían ya 44 cromosomas no sexuales o autosomas, más un X más un Y. En este caso es un varón, porque hay un cromosoma X y hay un cromosoma Y. Fijaros la secuencia de bandas, ¿vale? Que corresponden a regiones de heterocromatina. Aquí tenemos un cariotipo. El cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas metafásicos de una célula ordenados según un patrón establecido por convenio, en el que se van a clasificar en función de su morfología, metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos y de su longitud relativa. Fijaros, el par número 1, los dos cromosomas homólogos, ¿vale? En este caso son metacéntricos. Daros cuenta, uno de ellos viene del padre y otro de la madre. Aquí tenemos el par número 2 de cromosomas homólogos, uno del padre y otro de la madre. Este cariotipo es de humanos. Tenemos que todos estos cromosomas, estos 22 pares, o lo que es lo mismo, 44 cromosomas, son autosomas y dos son sexuales, X e Y. ¿Vale? Por ejemplo, si volvemos un momento al número de cromosomas de la vaca, en la vaca, por ejemplo, tenemos que autosomas tenemos 48, porque siempre son el número de cromosomas menos 2. Tenemos 48 autosomas y 2 son sexuales. En la vaca será XX y en el toro será XY. ¿De acuerdo? En el caso de la ballena, pues autosomas tenemos 42 y 2 son sexuales. La ballena macho tendrá un XY, la ballena hembra tendrá un XX. Bien, aquí tenéis una diferencia entre un cariotipo humano femenino y un cariotipo humano masculino. Vemos que los dos cromosomas sexuales son los que se colocan los últimos, tenemos XX y en el caso de los chicos tenemos un X y un Y. Bien, así es como se hace un cariotipo. Realmente es una técnica muy sencilla de hacer. Se pinchan, se traspasan los glóbulos blancos, se extraen, se centrifugan, se ven las células al microscopio, se fotografían los cromosomas y luego es una técnica muy sencilla. La más simple es recortar los cromosomas y ordenarlos según lo que os contaba yo antes, según la morfología, si es metacéntrico, submetacéntrico y su longitud relativa. ¿Vale? Aquí tenéis algún cariotipo diferente, tenéis el del ratón,
20 cromosomas,